buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Estrambótica, más o menos destartalada. Así definía Nicanor Parra su oficio, el modo de escribir que lo llevó a convertirse en un referente mundial, a revolucionar las letras, al incorporar en su obra el habla, las frases, las palabras de uso popular, lo cotidiano, pero respetando las estructuras poéticas, haciéndolas encajar en las normas y técnicas de la poesía. Tal vez fue su lado matemático el que lo llevó a descubrir esa ecuación. Durante medio siglo, la poesía fue el paraíso del tonto solemne, decía Parra, hasta que él se instaló con su montaña rusa, la antipoesía. Paradójicamente, tal vez, fue más de alguno de esos tontos solemnes el que le negó la posibilidad de obtener el Nobel de Literatura. Precisamente de Nicanor Parra vamos a estar conversando esta noche en el debate de Vía Pública y tenemos una pregunta para que ustedes participen y contesten en esta encuesta que esta va a estar publicada ahí en la página de Facebook de 24horas.cl. A pesar de no haber recibido este Nobel, ¿debemos considerar a Nicanor Parra a la altura de Neruda y Mistral? ¿Sí o no? Están las alternativas ahí para que voten y vamos a estar revisando los resultados al término de este Vía Pública. Veamos esas noticias que han estado también marcando esta jornada. Sorprende la poca tolerancia, dijo esta jornada el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, defendiéndose de las críticas al gabinete escogido por Sebastián Piñera. Roberto Ampuero, por su parte, pidió no ser juzgados hasta que asuman en sus cargos. No más glosa presupuestaria. Esta vez el gobierno logró que se aprobara el proyecto de la gratuidad en la educación superior y será ley de la República. También fue aprobado el proyecto de ley de universidades estatales. Y Luis Ignacio Lula da Silva seguirá siendo candidato presidencial, decisión que se conoce después que los jueces elevaran a 12 años de prisión su sentencia por su relación con el caso de corrupción de Lavallato. Vamos a hacer una pausa, pero en algunos minutos más vamos a estar con el debate aquí en Vía Pública. En uno de sus poemas pidió que lo velaran como es debido. Atendiendo a ese deseo, Nicanor Parra escribió hace más de 50 años, su familia decidió trasladarlo a la Catedral de Santiago para que no solo sus cercanos pudiesen despedirlo. Veamos lo que fue la jornada del día de hoy en esta despedida a Nicanor Parra. Hace casi 50 años pidió a viva voz que lo velaran como es debido. Quería que fuera en su casa de la Reina, al aire libre, detrás del garage. Tal vez en ese entonces lo pensaba así porque ni siquiera sospechaba el vuelo que alcanzaría su obra, los premios que conseguiría, la fama, el cariño. Yo estoy aquí para dar mi homenaje personal, íntimo. Y un poco, bueno, me alegra que la gente también lo esté sintiendo así. Después, con los años, se va a ver que fue importante. Y ser parte de la historia también es importante. Yo tengo nietos, contarle a nuestros nietos, yo estuve ahí despidiendo a un gran poeta. Espero lograrlo porque es mucho el rato, mucho el calor y después hay otras cosas que hacer. Entonces esperamos lograrlo y también porque mi hija tiene 16 años y quiero que viva esto a esta edad. Es un tremendo personaje, entonces, bueno, ojalá lo podamos ver. Fue fundamentalmente eso lo que obligó a cambiar los planes. El velatorio al final no fue al aire libre. La fila interminable ayudó a la familia a justificar la decisión de moverse hasta la catedral. Nos parecía muy bien un velorio privado, pero era fundamental el velorio para todo el pueblo. Una breve ceremonia privada fue seguida de la misa de 12, después los cantos y homenajes populares que en vida Nicanor había pedido. Alberto dijo me llamo, respondo el don sonido, más para llamarse Alberto hay que ser bien Albertillo. Afuera, entre quienes esperaban, Sixto repartía 1000 copias de un documento que él mismo redactó e imprimió a modo de homenaje la noche anterior. Un texto simple, dice, igual que los del antipoeta. Me deja mucha enseñanza de un hombre humilde que supo codearse, por decirlo de una manera, con reyes, reinas, príncipes, princesas y a la vez también estar al lado del pueblo. También en la fila la mujer que trabajó en la Casa de las Cruces hasta el momento en que la familia Parra decidió trasladarlo a Santiago, cuando la salud ya se estaba alejando, cuando el ánimo y la lucidez de 103 años comenzaban su retirada. Compartía con nosotros como persona, con su enfermera y conmigo, tomaba su buen desayuno, almorzaba bien, cenaba y compartía cuecas con nosotros porque era un hombre muy alegre.
En esos meses conoció de los premios y de la antipoesía, de la historia familiar, también de largas conversaciones de sobremesa y los sueños que todavía existían. Dice que la Casa de las Cruces lo compró con el premio que ganó en México. Y me decía, esta casa lo compré yo, con el premio que me gané en México. Y aquí quiero pasar mi vida. Lo de este miércoles apenas la primera despedida, la posibilidad de hacer un homenaje individual al hombre que supo construir y dejar su sello. El artefacto y los textos que están dentro los hizo ella misma. Los armó con la ilusión de entregarlos personalmente. Se suponía que en febrero iba a poder hacerlo, pero no fue así. Y Catalina no quiso perder la oportunidad de al menos llegar a decir adiós. Yo aquí adentro le puse un ensayo que se llama Paradoja Poética y un poema que era para él, que no se lo pude presentar. Y eso, mi intención es que llegue a su familia. Mi máxima expresión es esto. Su poesía es de todos nosotros, es una generación, ¿ya? Él es una generación que se va y que es una parte de la historia chilena. La misa de hoy fue con la familia, autoridades y cientos de amigos, conocidos o gente que apenas alcanzó a compartir una anécdota o una clase, la mayoría simplemente movidos por su obra, por el legado del hermano mayor de Violeta. Lo más lindo es la cortina de la abuela Clara que ella diseñó y construyó, que está tapando el ataúd de mi papá y que todo el mundo la está pudiendo tocar esa cortina. Eso es lindo. Antes de partir a Las Cruces harán una pequeña ceremonia privada en la Catedral Metropolitana, luego un camino ya conocido al lugar donde lo espera toda la comunidad. Para mañana es un rito en una iglesia pequeña en Las Cruces. Y después vamos a hacer una caminata desde esa iglesia que él escuchaba todos los días las campanadas de la iglesia. Se despide el antipoeta con un velatorio lo más parecido al cómo es debido que él mismo describió. No fue en su casa, no fue en el garage, fue con su familia y la gente, con los versos de 103 años de vida, con una historia larga y un artefacto que quedará para siempre. Precisamente sobre Nicanor Parra vamos a hablar esta noche acá en el debate de Vía Pública. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Primero a Paula Miranda, académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, doctora en literatura, autora de la poesía de Violeta Parra. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Nain Nomes, quien es académico del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago y compilador de la antología Un puñado de cenizas. Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Magda Sepúlveda, académica de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, doctora en literatura, experta en poesía chilena también. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Kemi Oyarzún, académica del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, especialista en poesía de mujeres de los 80. Gracias por estar también. Gracias a ti, Patricia. Bueno, estas horas posteriores a la muerte de Nicanor Parra, hemos escuchado muchísimo sobre él, pero me gustaría que partiéramos primero, pensando en quienes nos están viendo, en definir lo que es la antipoesía para que después nos vayamos hacia lo que más representó a Nicanor Parra, por qué provocó y se convirtió en un referente mundial en este tema. ¿Cómo definirían ustedes la antipoesía? Bueno, aquí vamos a hacer un complemento porque somos todos expertos en poesía chilena, pero con distintos énfasis. Ya. Así que vamos a hacer entre todos una definición porque lo ideal es no definir absolutamente estas cosas, pero fundamentalmente es una entrada en la poesía que tiene que ver con ciertos, yo digo siempre como un antídoto que instala Nicanor Parra y otros antes, obviamente, Vicente Huidobro, a tratar de bajar un poquito la solemnidad de la poesía, esta cosa del poeta elevado, iluminado, revelado y tratar también de hacerse una autocrítica, ¿cierto? Un poquito más neurótico, más contradictorio. Es una poesía que, la de Nicanor Parra, que vino como a revitalizar, incorporando nuevos elementos como la cultura popular, el humor, lo cotidiano, los dichos y refranes, sobre todo la cultura popular chilena que había sido considerada, pero no tan profundamente ni con tal grado de conocimiento. Y en ese sentido, una poesía más de hechos
y opiniones que de análisis o de subjetividad, más objetiva que subjetiva. Entonces, yo siempre digo, lo anti vino como a poner como una revitalización en un minuto en la poesía, que según lo vio Nicanor y su generación, estaba bastante como ya muy hermética, muy experimental, con esta herencia de las primeras vanguardias, las vanguardias más históricas. Tontos solemnes, como decía Nicanor Parra. Y le baja el tono del tonto solemne. Sí, claro, yo quisiera, sí, yo creo que hay dos cosas que me gustaría dejar aquí en esta conversación. Una de ellas es que empezamos con una poesía ciudadana. La ciudad, la urbe, él viene de Chillán, ¿no es cierto? Pero ya no es el poeta popular de la lira, a pesar de que él se nutre de la lira popular. Pero ya es, diríamos, en este movimiento del rancho El Conventillo que está ocurriendo en Chile, ¿no? De un pueblo que está siempre de viaje, él llega a la ciudad. Y esa poesía que llega a la ciudad es irreverente y no tiene mucho contacto con la institucionalización de la intelectualidad. Él va a ser un autónomo en la medida que pueda, pero va a tratar de conquistar una autonomía y no entrar en lo que nosotros estamos, porque nosotros somos institucionales. Y yo diría que hay que ponerse en ese lugar. ¿Hay algo de los números, de la matemática en la poesía? Sí, quería decir algo. A propósito de eso, claro, él parte de la idea de antimateria de Paul Duras. ¿Ya? Y claro, él introduce una serie de conceptos de la física en la idea de la poesía, que es, digamos, son elementos que tienen que ver con por ejemplo, el principio de indeterminación de Heisenberg y una serie de otros elementos que vienen de la física. Pero yo diría muy sintéticamente que lo que hay aquí es una rebelión contra las vanguardias, ¿ya? Sobre todo a lo que habían llegado las vanguardias, que habían llegado a convertir el lenguaje poético en un lenguaje casi hermético, ¿ya? Él toma la antología de la poesía nueva que hizo Volodya Teitenbol con Anguita y le parece una gran antología, pero al mismo tiempo le parece demasiado hermética. Y a partir de la lectura de esa antología, él justamente lo que hace es traer la poesía a la vida, ¿ya? Convertirla en vida. Ese es el planteamiento que él hace por ahí por el año 60, digamos, por ahí por el año 69, bastante después, pero que ya lo tiene ratificado. Yo pondría un ejemplo para ver si la gente entiende lo que es el antipoema. Hay un poema de él que se llama Quédate con tu Borges, ¿ya? Que tiene 7 líneas y dice: él te ofrece una flor amarilla vista al anochecer años antes de que tú nacieras. Ese es el poema clásico, tradicional, y en este caso es un texto de Borges que está en The Two English Poems. Viene el verso de ruptura que dice: interesante, pucha, qué interesante. ¿Ya? Y luego viene el antipoema: yo no te ofrezco nada, ¿ya? Ni dinero, ni sexo, ni poesía. Un yogur es lo más que podría ofrecerte. Y ahí está, digamos, la poesía tradicional, la ruptura y al mismo tiempo el antipoema. Sí, y además, ¿cuál es la importancia que tiene el tema del humor dentro de lo que va configurando Parra? Bueno, justamente Parra define el antipoeta como un bromista sangriento. Entonces yo quisiera preguntar, también recordando un poco esos versos que tú has citado, Naín, ¿cuál sería la broma sangrienta que hay, por ejemplo, cuando hace que la muerte lo visite en su casa y la muerte dice: ando buscando una oveja guacha? ¿Ya? Y entonces él dice: va a tener que ser después porque yo estoy enfermo, y la muerte le dice: mira viejo desgraciado, abre y échame una buena cacha. Entonces ahí hay una irrisión sobre la muerte, pero como la muerte es algo trágico también, se produce el chiste. Y además es un poema tan bien organizado porque borracha, como llega la muerte, con cacha rima, y con lacha, cuando dice vieja lacha, también rima. Entonces un poema que parece tan simple tiene una estructura muy difícil, pero también muy asequible para el gran público. Profundicemos en ese punto porque tal vez, claro, como suena coloquial o con este tipo de palabras del uso cotidiano, de la cultura popular, alguien podría pensar que es muy simple de hacer.
pero él se ajusta a Es cierta sumamente estructura. difícil porque incluso si hacemos ese trabajo maldito escolar con que nos castigaron a todos, que era contar los versos son 8. Entonces, realmente es un poema perfecto. Uno se piensa cuánto debe haberse demorado en Claro, y además que el octosílabo es la base de la poesía popular. Del romancero acá. Sí, en eso hay como un modelo transgredido a la antipoesía. Es el modelo de todos los discursos, no solamente de la poesía que había en la época, no solamente de la antología de poesía nueva del 35, de la poesía de Neruda, que es del 35 también, sino que de todo tipo de modelos discursivos. El Padre Nuestro también, cuando dice Padre Nuestro, que está en el cielo, ten tranquilidad, ¿o cierto? No te problemes más con nuestros problemas, nosotros perdonamos todos tus pecados, como que invierte mucho. Pero yo también le daría la vuelta de esto que hablaba de revitalizar la poesía en el sentido que no es solamente el chiste o caricaturizar o invertir el modelo que se le impone, sino que también hay en su poesía una propuesta como de una nueva mirada del mundo. O sea, yo pienso de pronto en estas últimas instrucciones que dejó para su funeral, por ejemplo, que ha sido súper citado hoy día y ayer. Y se ha puesto mucho énfasis en que no quiere ser velado en el Salón de Honor, por eso que a la Universidad de Chile, donde trabajó 40 años, él fue académico, hay que decirlo. ¿Cierto? Y egresó. Fue institucional, fue de la Universidad de Se Chile. anticipa a esa 40 años en la Universidad de Chile. Y entonces tampoco en la sociedad del escritor, que lo pone como escritor. Porque la SER tenía varios problemas él, porque le dijeron que él era muy exitista, una vez le dijeron. Bueno, y usted dijo, son todos unos derrotistas. Y entonces tenía ese tipo de conflicto, mucha contradicción, mucho conflicto. Pero, y entonces, entiérrame al aire libre, dicen la reina, ¿cierto? Y con una basílica floreada. Pero, dice, cuando ustedes tengan cuidado que cuando se enfrenten a una pizarra negra, ¿cierto? En ese hueco, hueco vacío, vivo yo. Y ténganme cierto respeto, ¿cierto? O de pronto en Hombre al Agua, que está en Versos de Salón, cuando dice, paren el teléfono, ese ruido maldito del teléfono va a terminar volviéndome loco, dice. Pero termina diciendo, a chillar los boletos, a recorrer los lugares sagrados. Y cuando él recitaba ese poema, lo hacía con los ojos cerrados. O sea, yo digo, le bajó toda la solemnidad, trajo cierto el humor, obviamente productivizó mucho la cultura popular, porque el humor está en la cultura popular chilena. Somos como un país muy, muy divertido, con mucho humor, cierto doble sentido, que viene también, fíjense ustedes que hay un... Pero un humor sangriento. Humor mapuche, humor sangriento, no, pero viene también... Sí. Es un humor de sarcasmo. Macabro. Claro, o dos humores, hay uno más popular y uno más sangriento, más... Y en ese sentido es importante lo que hace la intelectualidad. Este es un país que tú dices tiene humor, pero también somos, diría yo, en la universidad, somos medio ciúticos, digámoslo así. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace una profesora enseñando a Nicanor en una institucionalidad que se las da de snob, que no quiere mencionar las palabras que usamos todos los días nosotros mismos? Entonces, es importante eso. ¿Ah? Es un humor, pero al mismo tiempo está desmantelando todo un modo de ser institucional, que yo creo que esa es muy importante, porque la poesía de Nicanor es muy difícil de apropiarla a la solemnidad de las universidades. Y a mí eso me parece excelente. A mí me gusta eso al enseñar, que alguien se ría, no solo de él, sino de todo lo que hacemos los intelectuales, que nos tomamos siempre tan en serio. Ahora hay que considerar que la poesía de Nicanor no es la misma siempre. Claro, hay un desarrollo, es decir, si uno lee El Cancionero sin Nombre de 1937, que es su primer libro, se encuentra con una relación muy cercana a Violeta Parra. ¿Ya? Es decir, poesía popular. Y a García Lorca, ¿no? García Lorca, también García la cueca Lorca, larga. pero es diferente, porque García Lorca es más simbólico y más metafórico. Así es. ¿Ya? Él toma mucho lo del campo chileno, del mundo rural. Y ahí uno lo puede, toda esa primera parte, incluyendo los poemas, de poemas y antipoemas, uno lo puede entroncar incluso con la poesía lárica, ya que también empieza en ese tiempo con Jorge Telier y Efraín Barquero. Hay otra vena
que es la vena del sujeto degradado en la gran ciudad. ¿Ya? Y hay otra que es la del sujeto que se pone máscaras, que es diferente y que es el que aparece en el epitafio, aparece en el autorretrato, aparece en los poemas de sobremesa, aparece... Porque él adopta todas estas formas tradicionales, incluyendo las formas religiosas como la oración, ¿no es cierto? Toma estas formas tradicionales, las da vuelta, las ironiza y de ese modo recupera la tradición, pero al mismo tiempo la critica. Entonces es un Nicanor Parra bastante complejo el que tenemos y nunca deja de lado las vanguardias. Él es discípulo de Huidobro, de Roca, de Neruda y de Mistral. Él sigue siendo, pero todo eso está transformado de tal manera en su poesía que no se nota. Pero si uno lee el Soliloquio del Individuo o lee algunos otros poemas como El Hombre Imaginario, se da cuenta que ahí hay una cantidad de elementos que provienen todavía de las vanguardias. Entonces, es un poeta muy complejo, solo que a la primera mirada parece un poeta simple que hace chistes como Condorito. Claro, por eso era interesante abordarlo más en profundidad, porque, claro, a lo mejor a alguien le queda esa sensación, pero hay todo un mundo mucho más profundo detrás de eso. Algunos, no sé qué les parece a ustedes, que mencionaban y decían, bueno, Nicanor Parra se adelantó varias décadas a Twitter y a los memes. Claro, con el artefacto. Cultiva el verso corto, por ejemplo, o el dístico. Ahora, tal como decían mis colegas, hay toda una crítica. Entonces, es este humor pero tiene este adjetivo que es sangriento, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando ese artefacto, que no lo voy a poder decir completo, cuando dice, aloca hace la cultura, sí, saludo a tu mamá, porque diría una grosería, ¿cierto? Igual estamos en horario de adultos. Sí. No hay problema. Además, es en honor a él. Sí, claro. Bueno, él en una parte dice que él es un poeta que cultiva la grosería, y esta grosería es recuperada, pero para hacer una crítica, por ejemplo, feroz a lo que es la institucionalidad de la cultura, a propósito de lo que sucede en los últimos tiempos también, porque por algo pone el garabato justamente cuando está contestando el teléfono ahí en la casa de la cultura. Claro. Tu madre. Es un momento en su poesía, así, donde más feroz en los artefactos probablemente. Pero lo que decían ahí es interesante porque son muchas décadas, más de 30 libros, y una de las dinámicas es también revisar. Él se revisaba permanentemente lo que él estaba haciendo. Claro. Es alguien que hasta el último día estuvo llenando sus cuadernos. Tenía registros, claro. Y imaginando, cambiando. Yo diría que hay una cosa con la palabra muy amorosa de él. Ama la palabra. Pero a propósito de lo que decían ahí, hay una etapa también en él, que es la de los 70, 80, que tiene que ver con todo este discurso ecologista también muy político. Sí. Cuando se dice, estuvo tan en contra de todo que no se comprometió con nada, yo discrepo un poquito de eso, en el sentido de que se comprometió con la ecología cuando nadie estaba preocupado de eso, cuando estaban todos en la coyuntura política o de la lucha por los poderes. Entonces, hay un legado ahí que es como más... tal vez libro a libro, etapa por etapa, pero que lo hace muy vigente. O sea, yo diría que la poesía ecológica de él, ecologista, hoy día es muy terriblemente vigente y latente, problemas sin resolver, lo que planteó. Sí, quiero que revisemos mientras algunas imágenes de apoyo que son las que trajiste tú, Magda, para que las aprovechemos también de ir comentando. ¿Qué es lo que nos trajiste? Traje, por ejemplo, algunos artefactos. En uno de esos artefactos está la basinica, que es lo que él ha pedido que esté al lado de su ataúd. Entonces, un poco conversar de qué es lo que significa la basinica y qué es lo que significa una poesía que trabaja con el escombro, que es además el título de un libro de un gran crítico de Parra, que es Neil Vince, que dice un balde de escombros. Eso es Nicanor Parra. Entonces, ¿cuál sería el escombro? Como ver en qué parte el lenguaje está siendo construido y el lenguaje sale hacia otra parte. Por ejemplo, quiero pensar en cómo él utiliza para titular un libro la palabra cachureos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice cachureo? Por justamente lo que va a hacer aquí en algunas de las imágenes que vamos a ver, en que construye artefactos juntando calcetines guachos. ¿Y qué es lo que hace? Pone ahí el calcetín guacho para remarcar la palabra guacho.
justamente con todo el significado que tiene en nuestra cultura. Y en otros poemas, como en el que citamos de la muerte, habla también, ¿no es cierto?, de guacho, guachito, para nombrar toda la bastardía. Entonces, el artefacto, al ponerle a una imagen una palabra, queda totalmente transformado. En otro de esos artefactos tiene una cuchara, tiene 2 cucharas, una chica y una grande, y pone madre e hija. Entonces, allí donde el comercio, porque todo esto lo pone como si fueran esas cosas cuando Farmacias Ahumadas nos daba... Paseo Ahumada incluso. Claro, nos daba dentro de su publicidad como unos pósteres donde venían todo tipo de crema. Él hace lo mismo, pero solamente que va poniéndole a todos los artefactos que fabrica un rótulo. Entonces, donde no ve una relación filial, que es la cuchara que se vende, él ve una relación filial. Entonces, cuando uno nomina las cosas, uno la cambia. Y yo creo que la gran facilidad que tenemos nosotros los chilenos de nominar es lo que nos hace ser poetas a todos un poco. Él dice en un poema, el poeta es el que inventa la palabra para las cosas. O sea, si estamos fácilmente instalados con la palabra en las cosas y no cambiamos o no hacemos una especie de bofetada a la relación entre las palabras y las cosas, no habría poesía. Y una crítica feroz a la cultura del consumo, a propósito de los artefactos y a propósito de Gabriela Mistral, cuando él dice piececitos de niño, azulosos de frío, como ven y nos cubren, Dios mío, intertextualiza, la trae, pero el título es Calzados Bata. Entonces, es como... Y él tenía una cosa ahí con el consumo bien compleja, fuerte. Los artefactos, yo diría que sacar de contexto el cómo usamos las cosas del consumo. La vitrina y nos enrostra eso críticamente. Claro, es como una especie de ready-made, pero a mediados del siglo XX o posterior al siglo XX. ¿Ya? Pero de alguna manera todo eso tiene que ver con la disolución de la modernidad, del proceso moderno. Es decir, en la medida que el proceso moderno se afianza a través del consumo y a través del dinero y a través del mercado, lo que hace Nicanor Parra es corroer todo eso. O sea, tratar de hundirlo desde adentro, a través de los artefactos que hace, a través de las menciones que involucra este mundo, pero lo involucra de una mirada irónica, distanciada, paródica, etc. Y eso es muy importante porque de algún modo es uno de los primeros poetas que anuncia el fin de la modernidad, ¿ya? Y el comienzo de otro momento, que es el que estamos viendo hoy día. ¿Por qué creen ustedes que no se le dio el premio Nobel? ¿Tendrá que ver con que habían muchos tontos solemnes que no lograron entender lo de Nicanor Parra? Sí, hay hartas razones. Yo puedo buscar alguna y complementar otras, pero tal vez complementar esta idea que decía Naim de que Nicanor anuncia el arte posmoderno finalmente. O sea, él es padre de Enrique Lin, Teillier, que dicen ya no la poesía, no creo en la poesía. Y una poesía escéptica de sí mismo, la del arte posmoderno. Pero Nicanor es extraño porque anuncia esa era terrible, que es la que vivimos actualmente, a partir de los 70, 80, pero él sigue siendo moderno, él cree en el poder transformador de la poesía. O sea, es como que a través de la poesía, dice él, recuperamos nuestra identidad perdida. Esto todo mezclado con el Tao, también él era taoísta. Y entonces hay seguir creyendo en la poesía. En eso ya no. Entonces es adelantado, pero resitúa una fuerza de que se le otorga a la poesía desde los poetas chilenos que él conserva. Yo diría que eso lo preserva siempre. Fíjate que ahí hay un hecho bien interesante, solo va a agregarlo, que es que para él la poesía igual sigue siendo musical y sigue siendo sonido. Porque él se encanta con el endecasílabo, con el octosílabo para la poesía popular, el endecasílabo para la poesía culta. Y sus grandes amigos, desde el punto de vista de la poesía, son los poetas anteriores a las vanguardias, ¿ya? Son los primeros poetas del siglo XX chileno, ¿ya? Y él se sabe todos los poemas de memoria de todos esos poetas, incluyendo el primer Neruda, el Neruda crepusculario, el Neruda de 20 poemas de amor. ¿Ya? Él reconoce eso, reconoce a Gabriela Mistral, Desolación, reconoce a poetas como a Carlos Pessoa Belli, claro, reconoce a muchos de estos poetas que eran poetas muy musicales
y muy tradicionales al mismo tiempo. Sí, hablemos un poco de cómo llega a convertirse también en esta figura relevante en el mundo de las letras. Lo digo considerando sus orígenes, es decir, su formación en la educación pública, termina traduciendo a Shakespeare, termina dominando el inglés absolutamente, vinculado a los números, a la física, a las matemáticas. Entiendo que en algún momento estudió hasta cosmología. ¿Cómo llega a formarse Nicanor Parra? Bueno, hay una cuestión que a mí siempre me fascinó, que es la relación entre física y poesía. Esto lo hemos conversado con muchos poetas. Él en algún momento, claro, hasta por la indeterminación, en la relatividad, incluso hay un momento en la historia chilena que se podría decir, se confundió la relatividad con el relativismo, que fue muy atacado, en el sentido de que ni esto ni lo otro. Me acuerdo, no sé qué les parece a los demás, pero me acuerdo claramente que estaba ni con la derecha y le hizo críticas a la Unidad Popular, en un momento que yo creo que él pensaba que teníamos todavía un Chile republicano y que podíamos hacer lo que quisiéramos y no iba a ocurrir el holocausto que ocurrió. Y yo creo que eso es clave. ¿Por qué? Porque no creo que haya sido un relativista en el sentido del relativismo ético, valórico, que mucha gente le asigna. Yo creo que hay una profundidad, hay una postura contundente de una persona que tuvo vocación pública, que salió de la Universidad de Chile, que después entró en el 72 hasta el 96 al Instituto de Estudios Humanísticos. En medio de la dictadura fue un momento muy duro, pero él se jugó por la universidad pública, por la Universidad Nacional, por la Universidad Estatal, y yo creo, y la Universidad de Chile ahora tiene un archivo, etcétera, ¿no? con Nicanor Parra. Yo creo que ahí hay una dimensión que no rompió la dictadura, de un Chile que reconoce que hay una vocación ética y de país, que hay una cierta decencia, que no es posmoderna en el mal sentido de la palabra. A propósito de lo que preguntaba Patricia, para complementar lo de Kemi, siempre se ha pensado o preguntado por cuál es la explicación de la genialidad de todos los Parra, fundamentalmente de Violeta y de Nicanor. Y yo diría que hay una explicación ahí que tiene que ver con la familia, con una familia muy, muy, muy culta en lo popular, un padre profesor, un abuelo abogado, un padre profesor de primera letra, pero también de música, y una mamá muy, la señora Clara, doña Clara, muy recta, o cierto, correcta, ella era muy dura. Incluso cuando Nicanor Parra recibe el Premio Nacional, él dijo que nunca iba a recibir el Premio Nacional a propósito de su anti-institucionalidad, y creo que doña Clara le dio una buena palmada, ¿cierto? Lo esperó en la casa ahí con un reto feroz, porque le dijo, tú eres inconsecuente y no cumpliste. Bueno, pero ella muy ordenada, pese a haber tenido menos educación que Nicanor Parra padre, Nicanor Parra Parra. Y entonces hay un estímulo. El padre era conferencista, era un académico en el fondo, desde muy niños. Y se confunde la pobreza material de los Parra con la miseria espiritual, ¿cierto? Que después viene con esto de la posmodernidad. Y los Parra yo diría que fueron muy ricos en términos de formación, de estímulo. Nicanor es parte de la Liga de los Estudiantes Pobres, recibe beca para estudiar en el Barros Arana, donde la educación pública, a propósito de lo que decía, que era muy buena. Entonces tiene una formación muy sólida ellos, y Nicanor Parra fundamentalmente, porque era el único que usaba zapatos de todos los hermanos. Y él prosigue su estudio sin interrumpirlo, a la universidad, después con especialización en Brown, en Oxford. Ahora, no hay que olvidar que eso es posible por la educación gratuita. Así es. No hay que olvidar eso. No es menor. No es algo menor. Pero él también muy incorporado siempre al ámbito académico. Fue profesor del inspector en el INBA y luego profesor muy joven en el Instituto Pedagógico. Y en Chillán. Fue profesor de mi papá en física. Además, imagínate. Ahí en Chillán a Gabriela Mistral. O sea, una vida que de pronto como que uno ve el pasado y la gente piensa que el pasado es como atraso. Y eran muy productivos. Y bueno, y lo otro que iba a agregar, y después lo complementará mi colega, es esta idea de que viven en Chillán y Lautaro
casi toda la infancia, y esos son grandes lugares de contacto, de diversidad cultural, hay mucha cultura popular viva, son lugares de frontera entonces muy libres también, así que ahí los Parra se alimentan y nos alimentan para siempre y nos alimentan todavía desde esos lugares. Magda, querías decir algo. Sí, quería decir también que hay una habilidad en el meritócrata, en aquel que está en la educación pública y que es provinciano también, que es esta habilidad de escuchar, ¿ya? O sea, el que tiene que sobrevivir siempre escucha, siempre observa para poder efectivamente sortear los obstáculos. Y yo creo que Nicanor Parra es también un poeta de la escucha, en el sentido que todas las palabras que él tiene son palabras que son de la calle. Cuando él hace poemas en donde dice, ¿dónde me escondieron los fósforos? Es una cosa que decimos en las casas. Entonces, esas palabras llegan porque también hay alguien que la cultura libresca la conoce, pero le interesa más que la cultura de la sobrevivencia. Y en la cultura de la sobrevivencia también está el humor. Sí. Nos quedan algunos segundos nada más por si quieren. No solamente que no hay que olvidar los contextos. O sea, ya estamos hablando del Frente Popular, estamos hablando de una época en que hay un auge de las capas medias, ¿ya? Y también de la gente que vive más en la pobreza, que puede acceder a ciertos bienes culturales que en otros momentos no corresponden. Claro, y ahí tú explicas la existencia de Neruda y de Mistral también, en la misma lógica. Ahora, tú sabes que eso es muy importante. En los años 30, por ejemplo, las feministas del MEMCH decían, nosotras las profesoras, porque había muchas profesoras, tenemos que aprender de las mujeres populares la insolencia. No seamos tan disciplinadas, no hablemos tan calladito. Y yo creo que ese bozarrón que sale, un bozarrón de la escucha cotidiana, de la escucha de todos los días, ese es Nicanor y su familia, y habla la chillaneja, digamos, y le agrega la palabra de Violeta, hablar a las chillanejas. Con ese recuerdo vamos y además le agrega de toda la tradición de lengua inglesa de este Vía Pública. Sí, que, o sea, podríamos seguir hablando y tener capítulos todos los días. Pero les quiero dar las gracias por habernos acompañado acá esta noche, además con el recuerdo y también con el análisis, profundizar un poco más en lo que es la figura de Nicanor Parra. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Muchas gracias. Y que sigan los programas culturales. Vamos a una pausa y ya regresamos con lo que queda de Vía Pública. Los futuros ministros del presidente electo, Sebastián Piñera, salieron hoy a defenderse de las críticas tras su nombramiento. Pidieron no ser juzgados por anticipado, sino hasta que asuman en sus cargos. Con la segunda oportunidad para algunos ministros cantantes y la voz de uno de los hombres de confianza del presidente electo Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, animando un clásico de karaoke. Sé que algunos ministros van a reprobar en sus habilidades artísticas, pero le vamos a dar una segunda oportunidad. Así el equipo más cercano celebró su nombramiento, aunque eso sí, sin estar lejos de las polémicas, pues apenas se conocieron los nombres, comenzaron las críticas, especialmente a quienes lideran las carteras de Educación y Cernam. Bueno, son críticas que a mi juicio no tienen ningún fundamento. Nosotros nunca cuestionamos las posiciones que tiene la actual ministra de la Mujer, que pertenece al Partido Comunista, porque cada uno tiene derecho a tener su propia opinión. Defensa que este miércoles fue replicada por prácticamente todos los ministros que al terminar su primera reunión de gabinete con Sebastián Piñera en el ex Congreso Nacional optaron por el mismo camino. Yo siempre pienso que es mejor esperar a que un ministro comience su primer día de labores para opinar sobre él. Entonces esperemos. Juzguemos a los ministros y al gobierno por lo que vayamos haciendo, no por lo que hayan escrito, lo que hayan dicho en algún minuto. Entre ellos una de las cuestionadas, la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, quien ya había manifestado ser contraria a cualquier forma de aborto y que ahora deberá implementar la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales.
Nosotros también tenemos derecho a tener dudas respecto de la señal política que quiso dar Sebastián Piñera al poner una ministra de la Mujer y Equidad de Género que está en completo desacuerdo con una de las principales leyes. A nosotros nos corresponde al Ministerio de Salud implementarla y a mí, cuando suma como ministra de la Mujer, en coordinación con el Ministerio de la Salud, implementar lo que establece la ley respecto al acompañamiento. O sea, no va a haber proceso en eso. No va a haber modificación. Casi todos los ministros, excepto uno, justamente el más criticado, el recién nombrado en Educación, Gerardo Varela Alfonso, uno de los pocos que no quiso conversar este miércoles con la prensa. Podemos 2 segundos, muy cortitos. Hermano, hoy día no hablar, por favor, ¿sí? Para que no cambie toda la cuadra, por favor. ¿En qué parte del mundo un ministro que se ha pronunciado permanentemente en contra de la gratuidad y que cree que la educación es un mercado y por lo tanto tiene que funcionar bajo esa lógica, hoy va a ser el defensor de la gratuidad? Es una locura. Las críticas las respondemos, pero no le reconocemos superioridad a nadie para venir a decirnos este sí, este no, porque hizo tal cosa o hizo tal otra. El presidente los ha elegido, tiene su mandato democrático para hacerlo, a sus ministros de Estado, y todos están en condiciones de poder ejercer sus cargos. Todo mientras cada uno de los futuros ministros prepara las bilaterales con los actuales jefes de cartera, reuniones que inauguró Andrés Chadwick al visitar al ministro subrogante del Interior en La Moneda, de la cual no hubo registro. Y la gratuidad en educación superior quedó lista para ser ley de la República. Aunque falta todavía su promulgación, el Congreso despachó este proyecto, uno de los más emblemáticos del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Han votado todos los señores diputados? Por la afirmativa, 92 votos, 7 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. El despacho de la reforma más emblemática del gobierno, la que tras una intensa discusión en el Congreso, consagró por ley la gratuidad en la educación superior. La verdad es que este sería el corolario del más importante proceso de reforma a la educación en Chile que ha vivido en toda su historia. Nosotros vamos a concurrir con nuestro voto a favor, a pesar de que muchas de las materias nos parecen en conflicto. Un proyecto que además de establecer la gratuidad para el 60% más vulnerable y fijar criterios para seguir avanzando en cobertura, crea una subsecretaría de Educación Superior y exige la acreditación para las instituciones de manera obligatoria. Y si no se aprobaba esto, íbamos a mixta y dejábamos al futuro gobierno con el ministro que ya sabemos, el nuevo ministro de Educación de Sebastián Piñera, que no cree en nada de esto. Entonces, nosotros al menos no estamos disponibles para poner en riesgo la reforma educacional. Yo decía que era un engendro, que me daba vergüenza tal como había salido. La verdad es que después del paso por el Senado tengo que reconocer que ya no me da vergüenza, que cambió de manera sustantiva y cambió para mejor. La aprobación de la reforma a la educación superior fue celebrada por el gobierno también en redes sociales, donde la presidenta aseguró que consagramos como ley un derecho social que nunca debió estar en manos del mercado. El gobierno de la presidenta Bachelet pasará a la historia por muchos temas, pero principalmente por este logro en materia de educación superior que le da la tranquilidad a esos jóvenes que sus talentos, sus capacidades, sus inteligencias van a poder desarrollarse en un Estado que les da oportunidades a todos y a todas. Fue promesa de campaña y antes del término del gobierno será ley de la República, porque tras su despacho la reforma educacional quedó en condiciones de ser promulgada por Bachelet. Y la justicia brasileña ratificó de forma unánime y aumentó a 12 años de cárcel la condena contra Luis Ignacio Lula da Silva, quedando así con poco margen para salvar su intento de llegar nuevamente a la presidencia. Tomamos las calles porque defendemos a Lula con uñas y dientes, porque para nosotros es el mejor presidente de Brasil. El mejor mandatario para millones de brasileños, pero para la justicia de ese país, Luis Ignacio Lula da Silva es el protagonista del mayor escándalo de corrupción que haya visto la historia del gigante sudamericano. 8 horas y media duró el juicio de apelación que el líder del Partido de los Trabajadores esperaba le abriera la puerta para volver a la presidencia de Brasil. Lula buscaba librarse de la condena a 9 años y medio de cárcel por corrupción que el año pasado le dio el juez Sergio Moro. Pero los 3 jueces de Porto Alegre lo pusieron en un escenario aún peor. No solo ratificaron la sentencia, los 3 votaron por aumentarla a 12 años y 1 mes de prisión.
Lamentablemente estamos condenando a una figura pública, pero cometió un delito y directa o indirectamente lo tramó con la complicidad de muchos otros, lo cual indica la necesidad de un castigo mayor. Los 3 jueces consideraron poco creíbles los argumentos de la defensa, que asegura que no hay ningún documento que acredite que Lula o algún familiar es propietario de este departamento Sao Paulo, el mismo que para el juez que investiga el caso Lava Jato fue un soborno entregado por la constructora OAS al exmandatario para conseguir así contratos con la estatal Petrobras. Nunca tuve ninguna ilusión con el comportamiento de los jueces en relación con el caso Lava Jato, porque había un pacto entre el Poder Judicial y la prensa. Ellos decidieron que era hora de terminar con el PT y el liderazgo de este partido en el país. En Sao Paulo y rodeado de más de 10.000 partidarios, Lula insistió en que es una víctima de aquellos que tratan de impedir que la izquierda vuelva al poder. Mientras la pregunta que se hacen muchos es si el hombre que el propio Obama llamó el político más popular de la tierra irá o no a la cárcel. Por ahora la respuesta es no. El tribunal anunció que no dará orden de detención hasta que Lula agote todas las otras instancias de apelación, que son al menos 3. Por eso lo más probable es que Luis Ignacio Lula da Silva continúe haciendo campaña por el Partido de los Trabajadores, aunque si no logra que sus recursos sean acogidos, estará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, más lejos de la presidencia y a un paso de la cárcel. Vamos a ir a una pausa, pero antes les recordamos cuál es la pregunta que les estamos planteando en el día de hoy. Está, como siempre, en el Facebook de 24horas.cl. Tiene que ver también con el debate de esta noche. A pesar de no haber recibido el Nobel, ¿debemos considerar a Nicanor Parra a la altura de Neruda y Mistral, sí o no? Están ahí las alternativas. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar revisando los resultados de esa encuesta. Vamos a revisar de inmediato los resultados de esta pregunta que les planteábamos en el día de hoy. Está vinculado con Nicanor Parra, quien sabemos ha fallecido a los 103 años. Y a pesar de no haber recibido este premio Nobel de Literatura, ¿debemos considerarlo a la altura de Neruda y Mistral? Bueno, un 72% considera que sí, que es necesario, y tan solo un 28% no está de acuerdo con esa idea. Vamos a revisar información de nuestro portal de noticias, 24horas.cl. Tiene que ver con los precios de las bencinas, que van a sufrir una nueva alza desde este jueves. ¿Cuál va a ser esa alza? ¿En qué se va a notar? Bueno, está el detalle en 24horas.cl. ¿Qué pasa con la temperatura a esta hora? 18,9 grados, el cielo totalmente despejado aquí en Santiago. Para mañana se esperan 30 grados y el viernes baja un poco la máxima hasta los 28 grados, el cielo totalmente despejado. Y el cantante Elton John, a sus 70 años, anunció que va a dejar las giras mundiales para dedicarse a sus hijos y a su esposo. Sin embargo, la leyenda del pop no se va a despedir hasta dentro de 3 años, cuando termine su última gira de conciertos, que comienza el próximo mes de septiembre. Con su música despedimos el Vía Pública de hoy. Que estén muy bien, buenas noches.